Y una de las actividades más interesantes que tenemos esta semana tiene que ver con la salud y la alimentación. Y además gira en torno a un término, a un fenómeno como es el de los superalimentos. Es algo que en décadas anteriores pues no habíamos visto, pero que de repente, continuamente, a través de artículos en medios de comunicación, vídeos que encontramos en redes sociales, nos hablan de ese tipo de alimentos que van a asegurarnos resultados rápidos, que van a mejorar la salud y demás. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Son reales? Sobre todo, ¿son efectivos? Bueno, pues vamos a averiguarlo conversando estos próximos minutos con Miguel Rebollo, que va a ofrecer mañana, 14 de julio, en Factoría Cultural de Tres Cantos, una charla sobre alimentos. Miguel Rebollo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, François. Bienvenido. Bueno, como decimos, esto de los superalimentos, que es un término curioso, la verdad es que lo vemos continuamente, de hecho incluso como modas, ¿no? De repente hay un superalimento para esta temporada, pero estoy seguro de que cuando llegue septiembre, octubre encontraremos otro y en enero del año que viene también. Exactamente, ¿cómo definiríamos un superalimento? Pues en realidad el término superalimento no es una categoría científica oficial, es una palabra que se usa últimamente mucho en divulgación, pero sobre todo, como mencionabas, en redes sociales, para referirse a alimentos que quizá por su composición o por sus características, posiblemente de compuestos minoritarios, compuestos bioactivos, pues generan cierto interés. Uh-huh. Desde el punto de vista científico, nosotros los consideramos más como alimentos saludables, alimentos funcionales, pero hay que matizar que aunque estos alimentos sean alimentos saludables, no por eso llegan a tener esas propiedades que a veces pues hasta parecen milagrosas. Uh-huh. Y es cierto que con un solo alimento podemos conseguir todos esos resultados interesantes que se propugnan. Pues a ver, es cierto que a veces muchos de estos alimentos, véase el cacao, el té matcha, la chía o muchas otras semillas y alimentos quizá más exóticos tienen una composición nutricional muy muy interesante. Esta composición nutricional se asocia a propiedades beneficiosas para la salud, pero eso no nos lleva a que este superalimento por sí solo sea capaz de generar efectos en la salud o de contraponer efectos adversos de una mala dieta. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que dentro de una dieta saludable, pues sí que podría tener efectos muy interesantes, pero como bien digo, dentro de una dieta saludable, el alimento en sí, el superalimento en sí, por sí solo, pues no es milagroso, no nos puede curar. Ajá. Bueno, imaginamos que también todo este fenómeno de los superalimentos que pueblan esos reportajes, esas informaciones, incluso a veces ni siquiera están basados en una base científica o bien en cierto modo son provocados, se nos presentan como parte, aunque no se nos diga esto último, parte de una campaña de productores, ¿no? Que hay veces que están un poco forzado el asunto de la SAI, la espirulina, las semillas de chía, el aceite de coco, el kefir, también nos va a ayudar porque los productores están lanzando esa campaña. Pues en cierto modo sí, muchos de estos alimentos sí que tienen cierta evidencia de que tienen efectos beneficiosos para la salud, efectos concretos, pues a veces efectos cardiovasculares, efectos metabólicos, efectos sobre la saciedad, sobre el perfil bioquímico de ácidos grasos, sobre la glucemia, pero no por ello el alimento en sí tiene una evidencia eh, Uh-huh. suficiente como para decir que va a tener estos efectos en toda la población, generalizar, sobre todo sin tener en cuenta, como digo, esos hábitos dietéticos, el perfil alimentario de cada una de las personas que lo pueden ingerir. Es decir, que la recomendación que vamos a escuchar posiblemente mañana es sepamos de esos superalimentos, veamos lo que nos tienen que decir, pero no confiemos en uno solo como para que nos vaya a facilitar esos beneficios que se suponen tienen, ¿no? Eso es. Yo creo que la idea que nos tenemos que llevar principalmente es que si queremos, si nos gusta y si sentimos que realmente estos alimentos nos hacen efecto, incluyámoslos en nuestra dieta, pero sobre todo sin dejar de lado otros alimentos que per se ya están en nuestra dieta habitual, como son las frutas, las verduras, y que ya tienen efectos realmente validados y certificados por la comunidad científica. Uh-huh. Es decir, incluyámoslos si, por gusto, pero que no lo asumamos y permitamos que ese alimento
modifique nuestros hábitos dietéticos y nuestra cultura alimentaria. Ujú. Bueno, pues vamos a aprovechar para recordarle que nunca está de más el hacer un poco de cultura general. ¿Cuáles son esos hábitos saludables, esa dieta mediterránea, cómo está formada para que nos ayude a llevar una vida más sana? Pues yo creo que tenemos que siempre acordarnos de las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, principalmente como grasa saludable dentro de la dieta mediterránea, el pescado, sobre todo el pescado azul, rico en omega 3, y diferentes fuentes de proteína, tanto animal como vegetal. Legumbres, pescados, carnes, pero todo dentro de una moderación y que un único alimento no genere un peso que desequilibre a los demás. Ujú. Eh, Me gustaría preguntarle por el tema de si hay algún riesgo si se toma en demasía este tipo de alimentos, este tipo de cápsulas, que bueno, hemos hablado de superalimentos, pero también a veces nos hablan de vitaminas que no pueden faltar en tu dieta, que debes incluir, o incluso ese tipo de productos que a veces vemos, creatina y demás, para todos aquellos que acuden al gimnasio con el objetivo de crear una musculatura y demás. ¿Hay algún riesgo en todas estas vitaminas y demás, todos estos productos, si se toman en demasía? Pues ahí está la clave. Normalmente no suele haber un riesgo asociado al consumo de estos alimentos, tienen un control de calidad estricto, pero el riesgo va de su consumo desproporcionado, sobre todo si el alimento desplaza a otros alimentos que son básicos de nuestra dieta y sobre todo cuando se consume en grandes cantidades. Como dices, hay en formatos de suplemento dietético, de concentrado, hay que ser prudentes en la ingesta que se hace y sobre todo que no sea una ingesta sin ningún control, digamos, nutricional o médico. Ujú. Entonces, en principio, sería seguro su consumo siempre que sea controlado. Ujú. ¿Y hay algún tipo de colectivo humano, no sé, menores de edad, personas que tienen problemas cardiovasculares, embarazadas, a los que deberían tener especial cuidado si ven estos artículos y deciden tomar algún tipo de estos alimentos? Pues sí, evidentemente la mayoría de estos suplementos nutracéuticos están diseñados para usos específicos y si bien hay suplementos que van a ser específicos para embarazadas, como pueden ser algunos enriquecidos en ciertas vitaminas, o para niños, sobre todo con problemas de crecimiento, o para ancianos, enriquecidos en proteína, para adaptarse a las necesidades dietéticas de cada una de las fases del ser humano, hay que tener cuidado y, como digo, siempre tomarlos con cierto consejo dietético y no basarse en la guía que puede aparecer en las redes sociales, en un blog, en internet, Ujú. sin mucha ciencia. Bueno, para aquellos que se van incorporando en estos momentos, estamos hablando con Miguel Rebollo Hernández, que es graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Nuevos Alimentos y doctor en Química y Ciencia de los Alimentos, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos hablando de superalimentos y también quería preguntarle por otra circunstancia que a veces no nos damos cuenta. Estos superalimentos, o considerados calificados como tal, muchas veces vienen de otras geografías y a lo mejor resulta que ese beneficio que se supone nos va a dar los podemos encontrar en alimentos más cercanos a nosotros, ¿no? Con lo cual no hace falta recurrir a eso que viene de otro sitio para cuando el beneficio se puede obtener por ese otro lado. Eso es, muchas veces encontramos alimentos que asumimos con mucho potencial beneficioso para la salud, como decíamos, el té matcha, la chía, las bayas goji, pero hay muchos alimentos que están en nuestra dieta, en la frutería, en nuestras despensas, que ya per se pueden ser interesantes. Las frutas en general, y no tienen por qué ser frutas excesivamente específicas, como pudieran ser los arándanos, que se les conocen propiedades antioxidantes, pueden ser las naranjas, las manzanas, las uvas, las fresas, cosas más habituales. Ujú. Alimentos muy del día a día, como son las legumbres, judías, lentejas, garbanzos, tienen efectos muy beneficiosos en la salud, muy demostrados, Ujú. con amplia evidencia científica y mucho más accesibles y para una dieta sostenible mucho más fáciles de encontrar.
Ujú. Bueno, pues muchas gracias por haber tenido estos minutos para hablar con Miguel Rebollo Hernández sobre estos superalimentos que tanto nos llama la atención, pero que de vez en cuando encontramos artículos, cúrcuma, ajo negro, bueno, todo tipo esto de productos, algunos exóticos que vienen pues de Asia o de América Latina o de África. Gracias por habernos aclarado todas estas dudas y sobre todo esta información útil para poder llevar una vida y una alimentación más sana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos mañana. Gracias. Sí, sí, vamos a recordar eso, que tenemos mañana Factoría Cultural. ¿A qué hora exactamente A el las curso? 6. A las 6 de la tarde. Muy bien, pues en Factoría Cultural y además sabemos que no este año ha incorporado como novedad que no es necesario inscribirse previamente para poder participar, con lo cual podemos ir libremente a esta charla interesante donde ampliaremos todas estas informaciones que hemos dado en esta corta entrevista. Gracias, Miguel Rebollo. Hasta la próxima. Hasta mañana.